Soy feliz. Capítulo 26. Una nueva mañana. Lejos de todo, Naruto se encontraba firmando en su oficina unos 2 papeles. Al parecer, sus clones le hicieron el día por haber terminado su papeleo mientras estaba ausente. Eso fue más que suficiente de tener un día de prelado en su oficina, mirando su aldea desde su posición. Este día, al igual que los demás que vendrían, serían muy diferentes a los que muchos años. Según él, todos en la aldea sabían sobre él y su recientemente hija. No solo eso, estaba muy seguro de que habrían preguntas, debido tanto a sus rasgos como a su aspecto. Lo que haría decir que ella era la hija del Hokage. Era muy obvio que todo harían preguntas de cómo es que alguien sin una pareja, novia o esposa, tuvo una hija, después de los sucesos con Sakura o con Hinata, en su boda que al final no tuvo. Todo eso conllevaría a que incluso los del consejo hicieran sus preguntas. Debido a los sucesos que sucedieron después de su boda fallida con Hinata. El consejo quiso aprovechar eso. Quisieron que el único con la línea de sangre Uzumaki en la aldea, entrara en el programa de restauración de clanes. Que el rubio tuviera esposas y esposas para así poder traer de vuelta al clan Uzumaki. Cuando eso pasó, los aldeanos parecieron tener sus oídos en el asunto, ya que las mujeres de su aldea no se separaron de él, con pedirle una cita para sí, con el plan de ser una de las elegidas para ser una de sus esposas y dar a luz a sus hijos. Él no lo aceptó. Porque aceptar ser parte de un programa lleno de mujeres y mujeres, si ninguno realmente lo amaba o incluso lo conocía, no hubo nada especial con eso. Cualquier idiota con la idea de tener una harem habría aceptado eso, pero él no. Él estaba muy seguro de que después de haberse enamorado de Sakura, nunca pudo obtener nada de cariño de su parte, incluso cuando le salvó la vida demasiadas veces y sin tener un gracias de ella, en absoluto. Y verlo con Sasuke, tener la vida que tanto quiso, hizo que pasara a dejar eso atrás, y seguir adelante, conociendo a Hinata, y enamorándose de ella en el proceso. Incluso tanto que hizo más que solo enamorarse, se llenó de determinación por ella para así, poder hacerla feliz. Todo de ella siempre fue único, incluso los aldeanos tuvieron ellos de tener como futura esposa a alguien como la heredera del clan Hyuga. Estaba contento de por fin, poder ser feliz con alguien después de años de estar viviendo más años en soledad en la mismo y viejo departamento desde su niñez. Podría tener una familia propia esta vez. Pero nada de eso pasó. Siguió con toda su vida, con el corazón roto, y con la incapacidad de volver a amar a alguien una vez más. El amor era algo que ya nunca quiso volver a saber. Solo le traería más dolor del necesario, del cual ya no quería. El amar a alguien, era una de las cosas que quiso, incluso sentirse amado. Pero también se le negó eso. Pasó sus días encerrado dentro de su hogar, esperando poder saber por qué la vida seguía tratándolo de la misma manera que siempre, sin tener una pizca de felicidad. Pero ahora, todo eso cambió. Incluso sin saber el sentimiento de amor, o tener a alguien que te como compañera de toda la vida, estaba feliz. Tenía una hija. No podía sentirse más feliz. Tenía una hija. La idea de pensarlo lo hacía sonreír. Tenía una familia, incluso con alguien que lo esperaba en cada vez que él llegara a verla, y darle la bienvenida que siempre quiso. Tenía buenos motivos para volver a su hogar. Toc toc. Alguien tocaba a la puerta este día. Adelante. La puerta se abrió, mostrando a un hombre de peinado de piña, incluso una barba en punta, vistiendo un atuendo crema con bordes verdes, con el símbolo del clan Nara en su espalda. Según para todos, los del clan Nara tendrían una expresión de puro aburrimiento en sus caras, y se pasarían mirando las nubes, siendo perezoso con sus grandes mentes y pensar que todo fuera un fastidio. Un acto bastante común. Pero para esto no fue así. Shikamaru Nara estaba mostrando un semblante algo desconcertado, confundido, y a la vez bastante serio, aunque eso era opacado por todo lo demás. Hokage-sama. Tengo que hablar con usted. Sí. Ya estaba esperando eso desde de verle a la cara. ¿Qué sucede? El Nara se detuvo en paso, algo incómodo por eso. Peor también de ver las pilas de papeles ya terminados y bastante apilados como si no fuera gran esfuerzo para el rubio. Pero verlo de editar manera, hizo que fuera más fácil poder hablar con él. Bueno, hay un rumor que está recorriendo la aldea, y quise que usted pudiera explicármelo. ¿De qué se trata? Naruto recostó una mano en su escritorio, una mano apoyándose en su mejilla como signo de estar muy sorprendido. Shikamaru lo notó muy fácil, lo que lo dejaba un poco más con la intriga de querer saber si verdad. Bueno, todos en la aldea dicen que tienes una hija.
Quería saber de antemano si es verdad, o solo un rumor que ellos inventaron. Shikamaru Nara, el hombre más listo que conocía desde su tiempo como genin, le decía tal cosa. Incluso se tomó la molestia de venir a su oficina y preguntarle eso, solo para saber de sus propias palabras si el rumor que los aldeanos divulgaron era cierto. Shikamaru estaba esperando su respuesta. Hasta este punto, eso ya debió de haber sido demasiado obvio para él, debido a los sucesos con Hinata. Que Naruto quisiera adoptar a un niño, era una de esas razones. Todos en las naciones elementales sabían la dura vida del rubio, incluso pocos sabían sobre lo sucedido en su boda, y cómo ahora estaba lidiando con tantas cosas que debía de tolerar. Pero ahora, escuchar de la nada a todos los aldeanos decir que su querido héroe y líder de la aldea tenía una hija de la nada, era una noticia que ya estaría esparciendo por las naciones elementales como pólvora hasta explotar. Shikamaru fue uno de los que se enteró desde el día de ayer, y ahora quería nada más que escucha por parte de su amigo Rubius. El saber si era verdad, y no que fuese un cuento de los aldeanos. Pero notó algo en él. No era nada común que Naruto estuviera sonriendo. Hace varios años de verlo sentado ahí, trabajando y trabajando para que pudiera verle la cara de cansancio y de muerto en vida cada vez que llegaba para ayudar. O como en muchos casos, otra pasar lista a las cosas por hacer, que él terminaba sin mucho esfuerzo. Pero esa sonrisa. Espera. ¿Tú? Sí. Tengo una hija. Naruto declaró dejando mudo al hombre. Reclinándose en su silla. Observó desde la distancia en la que se encontraba, para ver su propio rostro tallado en roca frente a toda su aldea. Pero eso no es lo que veía en este momento. Rina miraba las nubes como un leve pasatiempo en este día, tratando de ver más la belleza del mundo humano, los rayos del sol chocando con su cara, y el increíble cielo azul en el que se encontraba mirando. Todo eso mientras estaba echada en una de las cabezas del monumento Hokage, mirando con bastante calma las nubes que flotaban sobre su cabeza como si eso era para lo que estaban hechas. El viento hacía que los mechones de cabello rubio que tenía flotaban de un lado a otro, incluso la hebra de cabello rubio que sobresalía de su cabeza. Sonrió levemente, sintiendo el viento tocar su rostro. Alzó una mano perezosa hacia una de las nubes que flotaba encima de ella, como si quisiera tocarla. ¿Qué hacía una niña como ella en un lugar tan alto e importante, solo para mirar el cielo? Ella era una niña. Pero no era tan estúpida. Había visto que este lugar había sido hecho como para que la gente viniera a ver los rostros de los supuestos Hokages de esta aldea, como un tour turístico para los que quisieran saber más, incluso ella notó que había sido muy fácil subirse en la cabeza de su ahora padre. Decir que el hombre que la cuidaba era su padre, fue mucho mejor que el anterior. Aunque no sabía el por qué sentía como si estuviera ahí con ella, cuando no lo veía por ningún lado. No sabía qué era la sensación de estar cerca de las personas, como si fuera una especie de sexto sentido que no la dejaba en paz cada vez que intentaba caminar. Sin mencionar las miradas de sorpresa cada vez que la veía, o como ellos desviaba sus miradas de forma indirecta. Al menos sabía que tenía vista panorámica de una aldea completa, incluso desde su posición, podía ver a las personas como si fueran hormigas, y los diferentes edificios a su alrededor, junto con varios de los carteles publicitarios. Incluso una tienda de hamburguesas. No le llamó tanto la atención. No se comparaba con el ramen. Su atención se desvió un poco por unas aves volando por el cielo. Fue nuevo verlas. Incluso si en el inframundo nunca pudo tener la oportunidad de ver una. Verlos la hizo querer saber mucho más sobre este nuevo el que sabía que ahora era su nuevo hogar. Se levantó de su espacio donde estaba muy segura que visitaría frecuentemente cuando quisiera. Empezó a escalar unas cuantas rocas, para irse y, con suerte, caminar por la aldea sin vista por tanta gente. Lo dudaba mucho. Caminar en la aldea fue un poco incómodo. Si ser vista por mucha gente era lo primero. Incluso los susurros que le daban. Las miradas eran muy curiosas, incluso si se preguntaba cómo es que se llamaba, o quién era la afortunada que se quedó con su queridísimo Hokage. Nadie sabía la respuesta, pero ver a Rina fueron una de las cosas que todos trataban de buscar una respuesta. Rina mantuvo un perfil bajo al no ver nadie. Pero eso no sirvió. Todo de ella eran muchas cosas de las cuales aclarar. Como por ejemplo su cabello brillante, las mechas de cabello rubio, sus ojos azules, y también sus muy importantes marcas de bigotes que llamaban mucho la atención de todos a los que la veían. Era el centro de atención ahora. Después de tantos años de querer ser vista por los demás en el inframundo, porque ahora tenía la atención de casi todo el mundo.
Debió de haber más que solo verle a la cara y de ir que era la hija del Hokage y ya. Caminó por un buen rato, aún sin dejar de ser vista, pero su nariz lograran captar el aroma del ramen. Miró a un lado para observar el puesto de ramen que su padre le había traído por primera vez. Ver a la gente estar sentada y comer, incluso pudo ver a sus hijos sentados comiendo juntos. Todos en familia. Quería que Naruto estuviera con ella. Quería que su papá estuviera con ella, para que pudieran comer ramen juntos una vez más. Rebuscó su bolsillo esperando tener algo, pero no tenía nada. El dinero que se trajo de su mundo, al parecer no era nada más que un simple recuerdo que no servía aquí para nada. Eso y que debía de ver qué más comer el día de hoy. Se ha terminado de comer todo la mina ramen el día anterior. Era demasiado bueno que lo terminó. Ahora mismo ella empezó a dirigirse a algún lugar sin destino el día de hoy, aún bastante incómoda por las miradas de los aldeanos a su alrededor mirándola. No le gustaba ser la celebridad de nadie, incluso si las miradas eran nada más de que pura curiosidad, al igual que algo de asombro. Ante las miradas, empezó a acelerar el paso un poco más. Eso, hasta que empezará a correr de la vista de todos los aldeanos verla. Porque ahora era el centro de atención, si en su antiguo mundo nunca lo obtuvo de nadie. La hizo sentirse extraña. Antes del desvío de todo eso, pudo notarse cómo iba cada vez más rápido. Para su cuerpo anterior, no hubiera podido tolerar tal cosa, incluso por la energía que tenía ahora, casi podía ver las cosas a poco más que borrones a su paso. Un rato más, ya no estaba viendo a nadie. Había llegado lejos de donde estaban todos los aldeanos. Se encontraba cerca de un pequeño bosque, bastante tranquilo y con el sonido de las aves cantando. Ahora que lo miraba mejor. Este lugar era más relajante que donde se encontraba hace no menos de un minuto. El sonido del ambiente era mejor que el de su mundo, no se podía tirar con un lugar en donde la naturaleza fuera muy abundante. Según ella, apenas era posible encontrarse con la naturaleza en su mundo, como también animales que no fueran peligrosos y tuviera que mantenerse lejos de esos lugares. Empezó a caminar sin ningún rumbo fijo, solo caminar. Respiró el aire fresco, sintiéndose cada vez mejor. El ambiente de este mundo fue el mejor en su opinión. Incluso con ver la naturaleza que este mundo estaba dando. Caminó un poco más, encontrándose con un campo abierto. Un río frente a ella. Era una vista bastante linda para quedarse a ver. Antes de poder seguir para ver más, un brillo le chocó a la cara, como si fuera un reflejo. Antes de cubrirse la cara, observó de dónde provenía el flash. Fuese lo que fuese, debió de ser el reflejo de algo, lo que dudaba que el agua del río le llegara a la cara. Su visión fue un milagro. Allí estaba. En la rama de un árbol, él pudo notar lo que parecía ser un kunai, enterrado en la corteza. Como todo niño repleto de curiosidad, fue a tomarlo. Todos lo hubiera hecho. Miró el árbol desde donde se encontraba, antes de intentar tomarlo con tan solo saltar. Mala idea. Un asalto, había sido más que suficiente para estar a más de 2 metros lejos del suelo. Un chillido fue lo que sacó después de que sus brazos, en un instinto, sujetaran la rama del árbol, para evitar caerse. Miró la distancia en la que se encontraba, mirando que, al parecer, estaba muy alto. Miró lo único que le llamó la atención, observando el kunai, lo que aprecia estar oxidado en varios bordes de armas, y el mango parecía estar en buen estado. Tomó el kunai con cuidado, antes de saber cómo bajar de donde se encontraba. Le tomó tiempo, pero sus pies ya estaban tocando el piso. Todo por un kunai que estaba oxidado y con pocas formas de ser usado como todos los demás. Eso y que lo encontró en la rama de un árbol. Miró el kunai, su reflejo en el acero del arma. Debió de decir que se veía bastante diferente a la vez que era una demonio. Era muy diferente. Su fuerza había crecido en gran medida, incluso su velocidad de lo que creía. No sabía que era capaz de saltar tan alto con la edad que tenía, incluso algo de sus reflejos había aumentado. Escuchó el sonido del agua salpicar, antes de ver que el río, se encontraban peces, saltando o moviéndose. Miró a los animales antes de ver el kunai. Su estómago empezó a gruñir por comida, y solo se le pudo ocurrir algo. Esto no era la primera vez que cazaba, incluso en pescar peces. Desde que se acaban la comida en su antiguo hogar, iba al bosque por comida, incluso si el Sekiryutei se lo comía todo por las rondas que requería con sus esposas y todas las múltiples que traía. Cazar se había vuelto una de las cosas que se acostumbró, aunque solo fueran peces. Se colocó a la orilla, antes de sujetar kunai, y esperar. Ahora. Lanzó el kunai, y justo en ese momento, aterrizó en la cabeza de uno de los peces.
Eso la emocionó. Digan lo que quieran de ella, pero su puntería siempre fue buena, a pesar de su corta edad. La noche estaba cayendo, y Rina se encontraba sentada en una roca, una fogata iluminando el lugar en el que se encontraba, cerca al fuego, unos 3 peces se encontraban friendo cerca de este, y la pelirroja se comía una con bastante hambre, sin importarle que estuviera caliente. Habría querido traer un poco de sal para que supiera mejor. Debió de decir que los peces en este mundo eran mucho mejores que en el inframundo, ya que estos tenían más sabor que los otros, tal vez por la poca fauna que era el inframundo. Incluso supo bien que las flores en ese lugar eran hechas con magia para que pudieran vivir, al igual todo lo que habían de naturaleza en ese lugar, para nada se viera como una mierda, de lo que todos creían que era el infierno. Respiró un poco de aire, le quemaba la lengua, pero siguió comiendo. Al parecer, su nuevo cuerpo hacía que el hambre dentro de ella aumentara más, incluso como para comer más de lo que era debido para su pequeño cuerpo. Así que estabas aquí, Rina-chan. Rina casi se cae de donde se encontraba, para darse la vuelta y ver a Naruto, sonriéndole. Tragándose el pescado frito, ella le dio una mirada acalorada. No me asustes así. Ella no supo en qué instante el rubio se le había acercado, estaba tan centrada en su comida como para pensar en otra cosa. Naruto se rió entre dientes, antes de centrarse en otra roca. Había escapado de su trabajo, dejando muchas cosas para sus clones, y quiso ver a Rina. O al menos saber en dónde se encontraba. Rina se puso más cómoda, antes de ver que su padre se estaba sentado al lado suyo. Ahora que lo pensaba, era muy diferente de cuando ella iba al bosque a cazar solo, y nadie iba a verla o a buscarla, incluso saber cómo se encontraba. Otra cosa que odiar. Naruto miraba todo, tanto a su ambiente como a su hija, y sentía un déjà vu en esta situación. Algo que era muy claro de recordar, la primera vez que él estaba en esta posición, incluso en este mismo lugar que aún podía recordar con el viejo. ¿Quién diría que ese día estaría conociendo al tercer Hokage en persona? Pero de todos modos, esta era un momento para que él pudiera recordar. Miró los peces que estaba cocinando, incluso pudo notar la mirada Rina sobre él, como si se preguntaba algo. Eso terminó cuando su estómago empezó a gruñir, a lo que Naruto se sonrojó por eso. Jeje, ajajajajaja. Rina se comenzó a reír, a lo que Naruto, como cualquiera, se rió de su propia vergüenza de verse en una situación. Toma. Rina le extendió uno de los peces ya cocidos, una sonrisa en su rostro. ¿En serio? Gracias, Rina-chan. De nada. Los peces que yo sola, datebane. Ella ignoró el tic verbal, antes de ver cómo su padre se comía el pescado junto con ella, las estrellas en el cielo empezando a verse. Ahora mismo, Rina se encontraba sentada en regazo de Naruto, ambos mirando las estrellas en el cielo. La pelirroja tenía algo en la mente, incluso mientras admiraban la vista en el cielo, la calidad presencia de su padre fue suficiente para ella, como la mejor manta que nadie tenía. Este mundo era muy diferente al suyo, incluso si no sabía los límites de este. Habían seres poderosos en ese mundo, que no sabía si algún día, por azares del destino, volviera. No se sentía muy fuerte como para hacer frente a ninguna de ellas. Papá, ¿sabes qué? En mundo, mis otros padres son los más fuertes del inframundo. Naruto miró a la pelirroja sentada, observando las estrellas, como si quisiera encontrar algo de consuelo en la mejor vista del mundo. ¿En serio? Sí, mi anterior madre, tiene el poder de destruir todo lo que sea, incluso desaparecerlo como si no fuese nada. El poder de la destrucción. Naruto no dijo por eso, incluso si la idea de tal poder existiera fuera impresionante de escuchar. ¿Y el otro? Tiene un poder de unos de los 2 dragones celestiales, que le permitió matar a los dioses. Incluso con eso, se le dio el poder de las entidades más fuertes, así que, se le considera el más fuerte demonio en el inframundo, que nadie puede vencer. Y no sé si, algún día, pudiera hacerles frente, contra lo que quisieran hacer en mi nuevo hogar. Rina se acurrucó un poco más cerca de él, intentando obtener un poco más del calor que el hombre le daba. Pensar en que algún día, tendría que hacer tal cosa. No era algo asegurado, pero la idea de que algo así sucediera, de ir a su mundo una vez más, y no poder hacer nada contra ellos, era una idea de temer. Ella se consideraba una mosca a comparación de todos los poderes que todos en su mundo tenían, incluso si eran entidades divinas y poderosas que podrían más que solo matarla a ella. No solo a ella, a los mismos dioses sin mucho esfuerzo. Era algo de temer. Naruto miraba a su hija ponerse tensa y nerviosa por la idea. Escuchar de tal cosa, de cómo 2 seres existían, era algo de temer.
Pero, eso no cambió su estado. ¿Sabes, Rina-chan? He escuchado todo tipo de cosas. Incluso, me enfrenté a todo tipo de enemigos. Que decían ser invencibles, con el poder de dioses. Recordar sus batallas pasadas, era algo que no estaba orgulloso, incluso si esas personas solo había tomado un mal camino. Sufrieron por ello, y ahora estaban descansando. Cada una de esas personas eran quienes habían hecho que llegara a sus límites, y poder proteger lo que más quisiera en su vida, para llegar a las puertas del infierno para así, poder vencerlos. Rina miró a su padre decir, algo incrédula por la mención de que él se haya enfrentado a seres que tenían el poder de dioses. Lo que significaba que ellos eran débiles, o su padre tuvo el valor y poder suficiente para hacerles frente y vencerlos. Tantos de ellos, y al final, solo porque tomaron un camino que no era el correcto. Pero te puedo afirmar esto, Rina-chan. Incluso si alguien tiene el poder de matar a los dioses, tener el poder de dos entidades poderosas, siempre habrá una debilidad. Todos tienes una debilidad. Nadie que es completamente invencible. Incluso yo. Rina abrió sus ojos en pura sorpresa. ¿Era cierto? Un lema que aprendí de alguien que me enseñó mucho en un día. Alguien que tenía algo muy importante que proteger, es cuando se hace verdaderamente fuerte. Esa frase parecía encender algo dentro de Rina, incluso si esa frase fuese algo por el cual su padre tuvo que aprender. ¿Tú crees que yo podré ser fuerte? Puedes decirte que tú, Rina Uzumaki, te volverás fuerte. Muy fuerte. Incluso, la persona más débil, puedes volverse más fuerte que nadie en este mundo. Solo que tanto esfuerzo pongas, y que tanto estés determinada para hacerlo. Y sé que lograrás hacer grandes cosas, Datebayo. Él le sonrió, una sonrisa que demostraba que, él confiaba en ella. Él realmente creía en ella. Rina miraba con pura admiración a su padre decir tales palabras sobre ella, que incluso hizo que sus ánimos subieran al tope de donde estaban antes. Ella, podría incluso superar los poderes de un dios si se lo proponía. Ella podría considerarse poderosa si se lo proponía. Miró las estrellas en el cielo, su camino empezando a formarse con su propia determinación adquirida. Ella era Rina Uzumaki. Rina estaba echada en la cabeza de su padre, el séptimo Hokage de la aldea, en una nueva mañana el día de hoy. Una vez más miraba al cielo pensando en todas las cosas que habían sucedido hace ya varias horas. Alzó un dedo, solo para que una libélula se sentara en su dedo. Rina le sonrió al pequeño insecto, antes de que este volara una vez más por donde vino. A lo lejos de donde ella estaba, Naruto estaba mirándola desde una distancia segura, observando cómo ella disfrutaba de su vista en su propio espacio secreto. Debía estar viendo, debido a que no quería que le pasara nada. No quería que se volvería a repetir nada de esa vez. Tener a Rina en sus brazos fue una sensación dolorosa, y no quería que eso le volviera a suceder nunca. La protegería de todos. Rina mantuvo la vista en el cielo, incluso si hubiera mucho más allá de todo eso, debió de decir que ella no era nada más que algo pequeño en este mundo. No era fuerte como los seres de su mundo, pero podría llegar a serlo. Ser fuerte y proteger lo que más quería. Tener la fuerza suficiente para hacerlo, y el esfuerzo necesario, la motivación que aumentaba cada vez que pensaba en eso. Ahora tenía una nueva vida, una fuerza que aún no conocía, y que pronto podría sacar a relucir. Esto le recordó a una frase de una película, que todo considerarán única. Pero ella lo recordaba bien, y fue más que inspiradora. Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Se levantó suelo, antes de levantar los brazos. Gran ánimo y entusiasmo. Escúchenme, aldea de Konoha. Mi nombre es Rina Uzumaki. Y será la más fuerte de todas, Datebane. Ante lo dicho, ella empezó a correr, antes de, para el miedo de Naruto, ella saltará de su posición del Momonento Hokage. La historia se repetía una vez más, una nueva generación. Rina se mantuvo así, sintiendo el aire recorrer su cuerpo, incluso su adrenalina aumentó al máximo. Todo dentro de ella era una gran determinación, motivación y un gran entusiasmo. Sobrepasaría las fuerzas de los de su mundo anterior, y se los probaría algún día, que ella no era débil. Ella era lo que era, ella sería la que pronto se volvería fuerte para proteger lo que más quisiera. Ella era Rina Uzumaki. Fin del capítulo.